Y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Aleluya. Creo que por ahí estamos bien. Pastor Selvin, leía este párrafo de Romanos capítulo 13, versículo 11, que ya conociendo bien el tiempo, como dice el apóstol Pablo, este programa se llama La Biblia y el Tiempo, conociendo bien el tiempo. Pastor, en este tiempo hay personas que salen por ahí profetizando, alarmando a la gente por estos rumores de guerra que se oyen, cosas que desde muchos años y décadas vienen sucediendo, ¿no? Pero cada vez que estas cosas suceden, como que le revuelven el avispero a los falsos profetas y comienzan a profetizar. No estoy diciendo que estas cosas no están profetizadas, ya están profetizadas, pero los usan para llamar la atención y hacerle ver a las personas que Cristo viene pronto solo porque se va a comenzar una tercera guerra mundial. Pastor, y hay algo muy claro que queremos que la gente, que los cristianos, que las personas que leemos la Biblia, debemos de entender que Cristo no viene por levantar la iglesia solo porque va a comenzar una tercera guerra mundial. Los cristianos no esperamos al Señor Jesucristo que nos levante esta tierra porque va a comenzar una tercera guerra mundial. Comience o no comience, el Señor está cerca por su iglesia. Pastor Selvin. Sí, así es. Es uno de las cosas que a veces causa un poco hasta de furor. Lo que sucede con esta gente, tanto con los palabreros que hoy pululan por las redes sociales, como las personas que dicen que son parte de la iglesia y que cuando se da estos eventos comienzan a aparecer los palabreros y los que les gusta escuchar ese tipo de cosas. Solamente se preocupan al momento de que dicen un bombardeo, una guerra entre Estados Unidos y Irán o Rusia o Turquía o China o Corea, y entonces comienzan a buscar textos en la Biblia que apoyen lo que van a decir y las interpretaciones, y la gente corre a escuchar eso, pero son cosas nada más puras emociones. En el momento. Qué vergüenza, siervo, que hasta los que supuestamente se llaman, se llaman doctores, se llaman escatólogos, eruditos bíblicos, y comienzan a usar esto, pastor, para decir que nos vamos. ¿Por una tercera guerra mundial nos vamos o porque realmente el tiempo es final? Qué terrible, ¿no? O sea, que si no suceden rumores de guerra y estas personas así como Estados Unidos y estos gente soberbios, los rebeldes de la tierra, como el Señor le llama en Isaías, los soberbios de la tierra, que todos van a ser aplastados al final, si estos no se revuelven, entonces no hay profecías, no hay alerta para el pueblo de Dios. Qué vergüenza, ¿no? Sí, eso es lo tremendo, pastor, que esta gente de pronto, cuando no sucedió nada, cuando pasó el rumor o pasó la guerra, si llega a dar la guerra y no vino el Señor, comienzan la gente que anda siguiendo este tipo de señales, entonces comienzan a dudar y a decir, no, seguramente ni va a venir, o sería que ya vino y yo me quedé y ya. Comienzan los predicadores a hablar tonterías. Y se revuelven y los seguidores se multiplican. Una persona, ahorita en este momento, los que tienen 20,000 o 10,000 o 50,000 seguidores, se les duplican
triplican. ¿Por qué? Porque toda la gente busca este tipo de predicadores, a ver qué están diciendo, comparten lo que hablan, y luego se convierte esto en un mercado. Para ellos es un gran negocio. Es un gran negocio porque saben que la cantidad de vistas a ellos les favorecen, y al final, pues, cuando viene, no pasó nada, y luego aparece otro rumor, otra vez ellos vuelven a decir y a buscar a la profecía, vuelven a alarmar a la gente. Pastor, y es cierto lo que está pasando. No estamos negando, por supuesto, porque estamos viendo las noticias, lo que está pasando en sismos por todo lado, rumores de guerras, hambre, pestes. Bueno, no negamos eso. Lo que estamos diciendo es que los predicadores no profetizamos, no alertamos a la gente que se prepare, que el fin viene porque estas cosas están sucediendo, sino porque ya estamos en los últimos tiempos. O sea, que haya tercera guerra mundial, al final, después que el Señor nos levante de esta tierra, van a haber guerras en todo el mundo, no solo de Estados Unidos con Irán o con otros países europeos, no, va a ser una guerra mundial. Así que eso a nosotros no nos alarma, porque ya eso ha venido sucediendo otros tiempos y todavía seguimos esperando al Señor. Así que lo que estamos diciendo es que qué vergüenza, pastor. Hay un terremoto en tal lugar, Cristo viene, y ahora sí. Bueno, pasó el terremoto, se calmaron. Ahora vienen las amenazas de guerra. Ahora sí, no vino el Señor, se calmaron. Oiga, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. O sea, yo soy predicador solo por lo que sucede cuando la Biblia me dice a mí que nos preparemos desde 2000 años. La iglesia comenzó a decirnos que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Es una vergüenza lo que hoy sucede, y todo, las redes sociales, hasta la burla, los que le llaman por ahí memes de todo esto. Qué vergüenza. Así va a estar la gente burlándose, como tal vez se burlaban en los tiempos de Noé, cuando de repente llovió sobre ellos y no escapó ni uno. Así le va a pasar a esta generación. Así es que arrepiéntase, busque del Señor Jesucristo. Busque al Señor Jesucristo. No le estoy diciendo que Cristo viene porque va a comenzar una guerra. No, mi amigo, mi hermano. Desde tiempo seguimos predicando. 18 años tengo predicando. Yo no sé cuántos tiene el pastor. Y seguimos diciendo, Cristo viene pronto por su iglesia. Una iglesia santa. Sí, así es. Dice la Escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 21, cuando se comienza a hablar de estos tipos de señales, dice en Lucas capítulo 21, en el verso número 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Lo que nos está diciendo es que la persona, que el cristiano, está esperando al Señor, está firme su vida en Cristo. O sea, lo que quiero decir es que hay mucha gente que está jugando al cristianismo o está jugando al cristianito, y de pronto cuando estas cosas suceden, aparentemente como que se preocupan y como que se consagran más y como que quieren saber si esto ya es el fin para ponerse a cuentas con Dios. Pasan los rumores, pasa esto y vuelven otra vez al mundo. Y aquí el Señor está diciendo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. O sea, está diciendo, manténganse firmes y levanten vuestra cabeza, estén alerta, porque dice, vuestra redención está cerca. O sea, dice, está cerca, no quiere decir que por eso es la venida del Señor ahí, porque esta gente, eso es lo que pasa, que lo que Dios busca es que nosotros nos mantengamos firmes a pesar de que hayan lo que venga, todas estas situaciones, estas condiciones de guerras, de terremotos, de huracanes, de meteoritos, de lo que sea. Nosotros no estamos esperando un meteorito como señal para la venida de Cristo. No estamos esperando una guerra como señal para la venida de Cristo. No estamos esperando un maremoto ni un terremoto. Nosotros estamos viviendo todos los días esperando a Cristo. Por eso tenemos que vivir en santidad, alejados del pecado, sabiendo que en un abrir y cerrar de ojos será la venida del Señor. No será por una bomba atómica el aviso, no será por un misil, no, ni por un terremoto, sino que tenemos que estar preparados cada día, todos los días, esperando al Señor.
Ese es el verdadero Así es. mensaje. No de esta gente que se aprovecha de esto para infundir algún temor o para decir, ahora sí, nos vamos, alisten las maletas. Entonces quiere decir que si el Señor hubiera venido ayer o antier, entonces ese montón de gente se queda porque no estaban preparados. No, nosotros tenemos que estar preparados el día y la todos hora, los días para el día del Señor. el día y la hora nadie lo sabe. Pero Amén. ni los Así ángeles es. del cielo, dice la palabra, conocen el día. Nadie conoce el día. Pero la iglesia, pastor, sí conoce el tiempo. Dice aquí, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. No sé, pastor, si mi micrófono me están diciendo que está muy bajo y ya estoy subiendo el mayor. No sé si me escucha bien usted, pastor. Sí, yo lo escucho bien. Lo escucho bien. Gloria a Dios. Aleluya. Es que si subo más se está muy distorsiona. Sí, se distorsiona. Ahí se distorsiona. Bueno, hermanos, si que quiere, me están escuchando por ahí. puede subirlo en el máster de la computadora ya en la salida para las redes, para YouTube, Facebook, ahí. Lo podía subir ahí, o lo voy a bajar yo un poquito acá para nivelarnos. Gloria al Señor. Vamos a ver si... Ahí está bien, me están diciendo que está bien. Bueno, vamos a las preguntas entonces, pastor. Ok. Vamos a las preguntas, parece que por ahí está bien. Gloria al Señor. A la primera pregunta dice que oremos por Puerto Rico. Bueno, esta no es pregunta, es una petición. Orar por Puerto Rico y Estados Unidos. Claro que lo estamos haciendo. Gloria al Señor. República Dominicana. Una pregunta, aquí vamos a la primera pregunta. ¿Hasta qué edad uno puede llevar a sus hijos a la iglesia, ya que no dice la Biblia nada de eso? Y ellos dicen que no hay que forzarlos. Pastor. Bueno, la Biblia dice ese texto maravilloso que es muy conocido por la mayoría de los cristianos en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino. Luego de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, las escribirás en los postes de tu casa y en las paredes de tu casa, y te las dirás al acostarte y al levantarte. Entonces, el asunto es que la responsabilidad primaria de educar en el camino cristiano al hijo no es del pastor, ni es de la congregación, es de nosotros como padres. Así que si usted es cristiano, pues esperamos que ese niño desde que lo llevaba en el vientre lo llevara a la iglesia. Y cuando usted está enseñando en su casa los verdaderos principios, usted tiene la responsabilidad de llevar a ese niño a la congregación para que vaya creciendo dentro de la familia del Señor. Vemos la historia del Señor Jesús, que siendo niño, ellos dicen todos los años iban al templo, cada año sus padres, y llevaban al niño. Y luego aparece la historia de lo que cuando él ya tenía 12 años. Así que no podemos definir y decir a tal edad. Es una responsabilidad como padres. El problema, así es, siervo, el problema es que en ciertos países el niño es mayor de edad hasta tal edad, tantos años. En otros países es de otra manera. Entonces, yo creo que mientras nuestro hijo esté bajo nuestra tutela, bajo nuestro techo, o sea, que sea un menor de edad, tenemos derecho de instruirlo, pastor, incluso aunque no quiera ir a la iglesia. Si está bajo su dominio, todavía tiene usted derecho para llevarlo a la iglesia. Eso es lo que pienso yo. Ya cuando ya tiene edad y ya es un mayor de edad, ya no puede forzarlo usted porque ya es un adulto. Pero mientras esté bajo su cuidado y sea menor de edad, usted tiene toda la autoridad para llevarlo a la iglesia, porque es una orden y un mandamiento del Señor. ¿No es cierto, pastor? Sí, correcto. Es que yo entendí mal la pregunta. Entonces no es
No, si de está qué bien lo edad que dijo hay usted. que llevarlo, sino hasta qué edad. O sea, o sea, mejor dicho, hasta cuándo ese niño puedo yo obligarlo a ir al templo. Bueno, en este caso, pues no es tanto en sí obligarlo, sino enseñarle con el buen ejemplo que es una necesidad congregarse, pero si como como el padre no se congrega o se congrega una vez al año, pues qué ejemplo le está dando a ese hijo. Ahora, el asunto es hasta dónde yo puedo legalmente decirle a él que tiene que acompañarme. Bueno, ya lo explicó usted, es hasta que ese niño o ese joven o ese adolescente alcance la mayoría de edad y alcance la emancipación. Entonces ya esa persona él puede reclamar un derecho que se lo están violando, que es obligándole a hacer algo que él no quiere. Entonces, pues legalmente, entonces a partir de ahí no podemos legalmente. Ahora, bíblicamente no se establece una edad. Lo que sí aparente en la Biblia es que pues en aquel tiempo los hijos alcanzaban la mayoría de edad y a los 30 años. Entonces, imagínense que era totalmente diferente los tiempos bíblicos. Entonces, yo pienso que nuestro deber es darles el buen ejemplo. Y llega un momento en que ellos, pues ya cuando alcanzan la mayoría de edad, pues decidirán si van a seguir nuestros pasos o no lo van a hacer. Pero tenemos que entender que legalmente hay unas prohibiciones porque ese niño de pronto puede poner hasta una demanda contra su padre por obligarlo a hacer lo que no quiere. Entonces, el problema aquí, Pastor Carlos Fuentes, también es que, por ejemplo, imagínense, es que hay que verlo desde los dos ángulos. Imagínense cuando ese niño está bajo la tutela de su padre y por obligación o por respeto o por derecho legal, él tiene que ir a donde el padre le dice que vaya porque está bajo su tutela. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños de los testigos de Jehová? Mire cómo los obligan a ir al templo de los testigos de Jehová y terminan abrazando una doctrina falsa. Tenemos el caso del católico también. Entonces, ¿qué pasa si ese niño, cuando llega a la mayoría de edad, conoce la verdad y el padre le quiere obligar a seguir yendo al templo donde él está, porque es un templo falso? Entonces, yo pienso que llegar a un momento en que ellos tienen la libertad de elección es importante porque así ellos tienen la capacidad de decir, bueno, no creo que esta sea la correcta, mejor yo voy a ir a esta otra. Entonces, en algún momento tienen ellos que tomar una decisión, así como Dios a nosotros nos ha dado libertad de decir. Así es, lo importante es hacer nuestro trabajo a tiempo. Si comenzamos desde muy pequeñito, no vamos a tener que andar forzando a nuestro hijo que nos siga, porque usted viene siendo el pastor de su hijo. Así que no es el pastor de la iglesia, sino usted. Si usted guía a su hijo con un ejemplo, él lo va a seguir como un pastor sigue una oveja sigue a su pastor. Así que si no lo hace de pequeñito, no trate de hacerlo ahorita grande. Perdón, pastor. Tenemos el ejemplo, pastor, de cuando Pablo le recuerda a Timoteo de esa fe que hubo en su abuela y que vio en su madre. Y le dice, como diciendo, ellos te dieron ejemplo y tú sigue esos pasos. Entonces, esa es la importancia. No es obligarlos a seguir nuestra fe, a seguir nuestro camino, sino darles el ejemplo, que ellos vean el ejemplo de la vida nuestra, de la integridad nuestra, de la fe nuestra, de los cambios de nuestra conducta, y ellos van a querer seguirlos. Y si no, por lo menos, pues vamos a hacer testimonio para ellos de cómo cómo es la vida cristiana. Entonces, yo pienso que así sería la forma. Vamos a ver si agarro un poquito de volumen por acá para poder que nos escuchen nuestros hermanos que están por allá, porque todavía me siguen texteando. Vamos a agarrar un poco de ganancia por acá. Yo creo que ahí va subiendo. ¿O no, pastor? Sí, le escucho. Bueno. Le escucho bien.
Gloria al Señor. Bueno, Gloria a Dios. estamos tratando de hacer este programa porque con lo que tenemos, ya que hemos tenido un cambio acá, pero ahí ya está un poquito mejor. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. Vamos acá, pastor, otra pregunta. Nos dice por acá Pablo Inca. Dice, amigos, ¿serás salvo tú y tu casa, como dice la Biblia, o eso ya no está vigente, como dicen algunos? Bueno, es que esto no es una doctrina o algo que tiene que suceder solo porque Pablo le dijo al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Josué lo dijo también, yo y mi casa serviremos al Señor. Si os mal os parece servir a los dioses en cuya tierra habitáis, yo no, yo y mi casa, porque era un hombre responsable, un hombre que tenía en orden su casa. De hecho, lo que estamos hablando del padre con los hijos, era un hombre que tenía en orden su casa, era un hombre que era ejemplo a su esposa y a sus hijos, y no es que los tenía del cuello para decir esto y forzarlos a ser cristianos, sino que era un hombre ejemplar. Por lo tanto, su esposa y sus hijos seguían su ejemplo y pudo decir con confianza que él y su casa servirían a Dios, al Dios de Israel, y no a los dioses paganos como los Baales, a los cuales los israelitas se habían vuelto. Entonces, esto no es que sucede con algunos o con todos, perdón, sino que esto es de acuerdo al trabajo de cada quien. En el caso, Pastor Selvin, el caso del carcelero filipenses en Filipos, era un hombre también que tenía, posiblemente se ve que su casa, o sea, sus hijos y su esposa, estaban bajo era un hombre ejemplar, aunque no era cristiano. Pero cuando él entregó su vida a Cristo, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, creo que va a ser. 16. 16. Hechos 16. Lo que podemos ver aquí, pastor, que este hombre, su familia seguía su ejemplo. Ahora que conoce al Señor Jesucristo, también su esposa acepta al Señor Jesucristo y lo aceptan sus hijos, y la presencia del Espíritu Santo vino sobre ellos. Vemos también el otro ejemplo en Hechos capítulo 10 de la casa de Cornelio. Cornelio era otro hombre ejemplar, que aunque no era cristiano, es que no hay necesidad, pastor, de ser cristiano para que ser ejemplo de nuestros hijos. Si usted es borracho, sus hijos van a salir borrachos, por supuesto, etcétera, etcétera. Si usted es mentiroso, corrupto, ¿cómo cree que va a salir de su casa? Y hay hombres que no necesariamente tienen que ser cristianos, pero viven una vida ordenada en su casa. Y cuando una persona de esta determina seguir al Señor, pues su esposa lo hace y lo hacen sus hijos. Y vemos la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo cayó sobre su esposa, sobre sus hijos y aún sobre sus sirvientes y soldados que tenía, ya que era un centurión romano. Así que esto, amigo Pablo, no sencillamente tiene que suceder con todos los cristianos. Hay hombres de Dios que fueron hombres de Dios y sus hijos fueron impíos. Ejemplo, el del profeta Samuel. Tuvo que pararse en público y decir, si hay alguien que tiene algo contra mí, que levante la mano. ¿Por qué? Porque andaban hablando de que Samuel y sus hijos, y él dijo, no, serán mis hijos que son impíos, que son avaros y que están siendo sobornados por el pueblo, porque eran jueces, pero menos yo. O sea, levante la mano a alguien si yo le he robado algo, y ninguno israelita pudo hacer eso. Así que Samuel tuvo que defender su integridad, porque sus hijos no eran igual que él. Y otros siervos de Dios. Así es que esto no necesariamente sucede con todo el mundo. Pastor. Así es, pastor. Vamos a ver lo que dice el texto para que vea que de pronto el problema es que aquí ha existido una mala interpretación de este texto, de que la gente piensa o les han enseñado de que cuando dice aquí, y serás salvo tú y tu casa, que es que automáticamente una persona, por creer él, se va a salvar toda su familia. Nótese que el texto hay que leerlo para ver qué es lo que realmente dice. Dice en el verso 30 de Hechos 16, dice, y sacándolos, cuando los sacó él de la cárcel, el carcelero dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Él preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí hay una coma, y serás salvo. Cree tú y serás salvo. Y luego dice, tú y tu casa. Entonces, vea que separó a él de su casa. Entonces, serás salvo tú y tu casa. Lo que está diciendo es, si tú te conviertes, tú eres el instrumento para llevar el mensaje a tu casa, para que ellos también crean en el Señor Jesucristo. O sea, si ellos no creen en el Señor Jesucristo, ellos le hablaron, pastor. Pablo y Silas fueron a la casa del carcelero y le empezaron a hablar, ya le habían hablado a él en la cárcel, y ahora le empiezan a hablar a su esposa, a sus hijos y a los que estaban en casa. O sea que las personas creyeron por su propia responsabilidad, no porque el carcelero los convirtió. Por eso es como usted dijo, ese texto ha sido mal interpretado porque no lo leen. Entonces, el libro de Marcos 16:15 dice, el que creyere y fuere bautizado. Es necesario creer. Ahora, ¿cómo van a creer? Dice Romanos capítulo 10, verso 14 en adelante. ¿Cómo creerán de aquel que no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Y entonces, es un conjunto que tiene que completarse. Aquí le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea, es necesario creer para ser salvo. Ahora, para que tu familia sea salva, necesitan también ellos escuchar el mensaje y creer en el Señor Jesucristo. Entonces dice el verso 32, en el 32 está la respuesta. Dice el verso 32 de Hechos 16, y le hablaron la palabra del Señor a él. Oiga, a él. Y luego dice, y a todos los que estaban en su casa. Entonces fue necesario que ellos escucharan también el mensaje. No fue que automáticamente él escuchó, él se convirtió y que su familia iba a ser salva. No, igual equivale para nosotros. El texto sigue vigente. Si yo o usted nos hemos entregado a Cristo, hay una promesa de que esa salvación alcanzará mi casa siempre y cuando yo sea un instrumento para llevarles el mensaje a ellos, o que yo permita que ellos reciban la palabra del Señor a través de un mensajero. O sea, buscar la forma de cómo esa palabra llegue a mi casa. Este carcelero recibió él el mensaje y luego llevó a los predicadores a su casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y entonces dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué dice que se bautizó él con todos los suyos? Porque los que estaban en su casa oyeron la palabra del Señor, y esto significa que la creyeron, la aceptaron. Y es lo mismo, Pastor Carlos, que dijo Josué, la palabra que usted mencionó ahorita, el texto que está en Josué 24:15. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué él dijo eso? Porque estaba diciendo, él se tomó primero la atribución de decir yo. ¿Por qué? Porque él era la autoridad, él era la persona que dice, yo voy a tener la responsabilidad de que mi familia, mi casa, mis hijos, ellos sean servidores de Jehová, porque esa responsabilidad nos tenemos nosotros. Así que la promesa no es instantánea, no es que Dios te promete que porque tú seas salvo se va a salvar toda tu casa, toda tu familia. No, es que es tu responsabilidad, o de ser el mensajero, o de abrir la puerta para que el mensaje llegue hasta tu casa, tu familia. Aleluya. Adelante, pastor. Tengo un problemita por acá. Ok, adelante, entonces pastor. vea el siguiente texto, el 34 dice, estamos en Hechos capítulo 16, la pregunta es de Hechos capítulo 16, en el verso 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. O sea que toda su casa, su familia, se alegró, se emocionaron, hicieron por decirlo así, una fiesta. Bueno, hicieron una comida, hicieron una cena, hicieron o sea, esa señora estaba cocinando alegre y hasta seguramente el parcerero les dijo, cuando el terremoto sucedió allá en la cárcel, era porque estos dos varones estaban cantando y estaban alabando al Señor, y seguro dijo la señora, pues yo quiero aprenderme esos cantos. Así que esa fue una reunión maravillosa, con alegría, con júbilo, con cánticos en la casa. O sea que ella no dijo,
Hombre, y ahora para que traen esos predicadores todos ensangrentados para hacerles hasta comida, que están grandes delincuentes no serán. No, dice que se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. O sea que hubo una alegría, un gozo, porque habían creído en Dios, toda su familia. Así que no es que si usted es salvo, si usted es cristiano, si usted cree en Dios, y en la casa tiene un drogadicto, un marihuanero, un adúltero, un alcohólico, un ladrón, un mentiroso, y que se va a ir para el cielo también solo porque usted es cristiano. No, señor. Antes dice el libro de Lucas, vea lo que dice. Te lo voy a leer este texto, está interesantísimo. Lucas capítulo 13 dice lo siguiente. En el versículo 3, Lucas 13:3, dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igual. Es necesario el arrepentimiento para ser salvo. Necesitamos arrepentirnos de la vida mala que hemos estado llevando, y tenemos que cambiar de vida. A los corintios, Pablo les dice, vea cómo les habla Pablo a los corintios. En Primera de Corintios, capítulo 6, dice, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Tampoco lo heredarán, dice, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que la gente necesita. Si no aceptan a Cristo, no han sido lavados, ni santificados, ni purificados, ni perdonados sus pecados. Y si han sido perdonados sus pecados, tienen que demostrarlo con arrepentimiento. Dice el libro en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Esa es la fórmula de salvación, no hay otra. Si le han metido ese cuentecito de que si usted ya es cristiano, toda su familia va para el cielo, no, imagínese si hay un homosexual y no hay que arrepentir, ¿cómo ir para el cielo? Ahí hay avaros, y ahí hay hechiceros. Adelante, Pastor Carlos. Perdón, hermano, se me apagó mi computadora de monitoreo y no he podido escuchar nada. Bueno, vamos a otra pregunta, Pastor. Ya explicó muy bien usted todo esto de los niños. Dice una hermana por ahí que su hijo tiene desde 12 años, se le reveló y que no quiere ir. Bueno, si no se puede hacer nada, ¿qué se va a hacer? Ya un niño de 12 años que se revela por su propia cuenta es que ya tiene conocimiento, así que no son los años. Ya hemos hablado de eso, Pastor, varios programas. No son los años que miden el conocimiento de un niño, sino la madurez. Si el niño... Sí. Dijimos, Pastor, que la si el niño responsabilidad... tiene ya madurez, a veces a los 10 años, entonces ya es culpable, ya es consciente de lo que está haciendo. Dijimos que la responsabilidad... Dijimos, Pastor Carlos, que la responsabilidad no depende de la edad, sino del conocimiento. Así que si una persona ya conoce las consecuencias y lo que la palabra de Dios dice, es responsable ante Dios de hacer lo bueno o hacer lo malo. Una persona puede alcanzar la edad de 30 años, 40, como el caso de los niños especiales que tienen algún tipo de retardo, que ellos tienen problemas para retener, para concentrarse, para a manejar los pensamientos, y que ellos parece que toda la vida se quedaron como niños de 5 años. Ellos pueden tener 50 años y no tienen responsabilidad ante Dios por quebrantar un mandamiento de su palabra, porque ellos no tienen conocimiento, porque no lo pueden entender, porque se quedaron niños en su mente, en su cerebro. Pero si un niño de 5 años tiene el conocimiento de uno de 20, es responsable ante Dios a los 5 años.
Adelante, pastor. Así es. Bueno, pastor, vamos a otra pregunta. Entonces, yo todavía no me monitoreo, pero adelante. Dice por acá una pregunta. Dice Cuadra Mauricio. Dice, Dios les bendiga, hermanos. Pregunta. Mi pregunta está basada en Génesis capítulo 4, versículos 15, 16 y 17. Había más gente en la tierra, ya que en el versículo 15 dice que Jehová puso señal en Caín. Pastor Selvin, esta señal en Caín no significa, como dice Armando Alducin, que había más gente en la tierra por lo que Dios le dijo a Caín, sino que Dios le estaba diciendo a Caín que eso era futuro. Lo que Dios le está diciendo a Caín era futuro. Las únicas personas que habían, según lo que Génesis dice, no según lo que alguien piensa, es que las únicas personas que habían en la tierra eran Adán, su esposa y sus dos hijos, en este caso Abel y Caín. O sea, Abel ya lo había matado Caín. Entonces, lo que Dios estaba diciendo a Caín era futuro, no que había más gente. Caín también estaba hablando de una forma futura. Cuando Caín dice, sucederá que cualquiera que me mire me matará. Oiga bien, me va a matar, no dijo me va a matar. Vamos a ir a la Biblia. A ver si me puedo... vamos a la Biblia. Génesis capítulo 4. Versículo 17 dice... Y dijo Caín, versículo 13. Dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo, ya que Dios lo puso lo maldijo, ¿no? Y puso señal. Y dice, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Oiga bien, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Pero esto no está diciendo, Pastor Selvin, que había gente, sino que lo que creemos aquí, según lo que está escrito, no según lo que yo pienso, es que estaba hablando en el momento que se multiplicara la generación, porque Dios sabía que le iba a dar otro hijo a Adán y a Eva, de donde salieron más generaciones, y sabemos, pastor, que posiblemente ya tenía Adán y Eva ya tenían más hijas, porque pues, sabemos que Caín tuvo que tomar alguna hermana de él para multiplicarse. Así es, el asunto es que cuando nosotros vemos este texto, si nosotros leemos de como aparece la narración, cualquiera tiende a pensar que es que ya había más gente, porque como el relato luego, cuando más adelante inclusive dice, y tomó Caín a su mujer, y entonces por eso dicen, entienden también que es como que fue allá donde él andaba, se encontró a esa mujer. Pero cuando nosotros analizamos el tipo de narración bíblica, vamos a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el escritor, que es Moisés, el que está escribiendo por revelación del Espíritu Santo, él toma en el capítulo 4 la historia de Caín, y entonces nunca más se va a volver a hablar de Caín en la Biblia. Entonces, o por lo menos en este párrafo del Antiguo Testamento, entonces lo que hace Moisés, que el tipo de narración que está haciendo, él viene y toma la historia de Caín, la comienza para decir lo que pasó con Abel, y luego él toma el tiempo de terminar toda la historia de Caín. Y usted ve, la historia termina hablando hasta de Lamec, que tuvo 2 mujeres, y que está en el verso número 19, y luego los resultados de los hijos de Lamec, qué tipo de hijos fueron. Estamos hablando que él habla como de unas
7 generaciones en esa narración. Entonces, lo que está él es tomando la historia de Caín y terminándola hasta el final. Él no se detiene para decir que pasó un lapso de tiempo entre la expulsión de Caín y el tiempo de tomar a su mujer. Entonces, ese tipo de narración es porque se está haciendo, o sea, aquí no se está narrando desde el punto de vista del momento que están sucediendo los hechos. Por ejemplo, se lo voy a explicar para ver si me entiende. El libro de los Hechos, que es un libro que narra la historia de la iglesia al principio, pero luego Lucas se dedica a continuar la historia solamente de Pablo. Él se enfoca en Pablo, en la historia, hablando de cuál fueron toda la vida de Pablo y de sus viajes misioneros. ¿Por qué él lo hace así? Porque Lucas fue una persona que se involucró aún en los viajes del apóstol Pablo, para poder él llevar una narrativa cronológica, de una manera a como iba sucediendo. Entonces, de esta manera, Moisés no está narrando de la misma manera. Él no está diciendo que yo estaba allá y yo vi cómo fueron sucediendo los hechos, sino que en este caso él está escribiendo la historia quizás unos 1500 o 2000 años, quizás después de de haber sucedido. Entonces, por eso él toma la historia de Caín y la va a terminar hasta el final, y luego él toma la historia de Set y los descendientes de Set, así como el libro de los Hechos. Primero comienza hablando de la iglesia primitiva, de lo que sucedieron, lo que hicieron los apóstoles. Va avanzando, capítulo 2, 3, 4, 5, llega al 10 cuando Pedro va donde Cornelio, llega al 11 ya y se empieza a enfocar en Pablo, y luego en el capítulo 15, cuando se dio la reunión de los apóstoles, después de ahí él se enfoca, la historia ya no sigue hablando más de cómo se desarrolló, no sabemos ni cómo se desarrolló la iglesia en Jerusalén después de esos años, porque se enfocó en Pablo. Así igual es en el libro de Génesis. Primero se enfoca en Caín y termina con la historia de Caín, y luego se enfoca en Set. Por eso es que cuando lo entendemos de esa manera, vamos a comprender por qué ahí se dicen estas cosas que pareciera que fueran confusas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Judas, le voy a dar un texto. En el libro de Marcos, en el capítulo 3, libro de Marcos, en el capítulo 3, oiga bien, Marcos, el capítulo 3, está hablando de el principio del ministerio de Jesús. Dice en el verso 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Mire cómo está la historia. Esos son los inicios del ministerio de Jesús. Luego, voy a ir un poquito más adelante, después de ese milagro, dice, verso 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, al otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y él luego tuvo una conversación con sus discípulos. Oiga bien, ahora dice, voy a ir todavía un poquito más adelante. Verso 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y comienza a decir a quienes llamó: a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, a Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Vea, está en el capítulo 3, al inicio del ministerio de Jesús. Aquí cuando lo llamaron, dice, el que le entregó. Eso no significa que ya en este momento el que está escribiendo, que es Marcos, sabía que Judas iba a entregar a Jesús. No, ellos no lo sabían. Lo que pasa es que cuando Marcos escribe, la historia ya sucedió. Ya se sabe ahora,
allá más adelante puede decir, cuando escribe la historia de Judas, dice, este Judas fue el que le entregó, porque Es ya como, había sucedido. así Entonces, como encontramos en varias partes de la Biblia, pastor, es entendible eso. Cuando dice, y así permaneció aquella gente hasta el día de hoy, sirviendo a Jehová y sirviendo a los Baales. Y cualquiera que lo lee puede pensar hasta hoy, no, hasta el momento que estaba escribiendo el libro el escritor. Correcto. Entonces, yo creo que eso se entiende. Leer la Biblia así, de una manera tan así, por eso es que tenemos tantas confusiones hoy en día y tantas ideas encontradas, porque agarran la Biblia como que fuera la revista que hace por ahí. No, señores, la Biblia hay que estudiarla con conocimiento del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la Biblia. Así que busquemos la presencia del Señor para que entendamos la palabra del Señor. La respuesta es clara, hermana, que hace la pregunta. Esto se habló de un futuro, de que Dios le está hablando a Caín con respecto a que se iba a multiplicar la raza humana y ahí iba a acontecer lo que Dios le dijo a Caín. Por supuesto, como le vuelvo a repetir, la incógnita, ¿de dónde halló mujer Caín? Tuvo que ser de alguna hija de Adán. De su hermano, de sus hermanos, o sus sobrinos. De ahí tuvo que ser. Pero que había más gente, no le crean a gente que anda inventando para llamar la atención por ahí. El apóstol Pablo dice, no hablemos nada más de lo que está escrito. Así que no inventemos. Ir más allá de la Biblia es ir en pos de Satanás. Vamos a otra pregunta, pastor. Dice por acá, ¿qué quiso decir Pablo con que la mujer no enseñe en las congregaciones? Ya hemos hablado muchas veces sobre este tema, que si la mujer debe predicar o no. Yo enseño, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que Pablo no estaba prohibiendo que las mujeres prediquen. Ya hemos hablado varios y no vamos a volver ahí porque es demasiado volver a repetir la historia. Hemos hablado como unos 6 programas sobre esto, más creo. Así que no crean a cierta gente que agarra la Biblia de una manera fuera de contexto. Cuando el mismo Pablo habla en Corintios diciendo que si la mujer profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ahí profetizar es predicar. En el Nuevo Testamento profetizar es predicar. Así que Pablo nunca prohibió que las mujeres predicaran, ya que estaba rodeado de mujeres que eran predicadoras igual que él, del mismo calibre que él, como él era la hermana Febe, diaconisa en la iglesia en Cencrea. Así que no se crean eso, porque lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Corinto era a esas mujeres, a ese tipo de mujeres, no a todas las hermanas en Cristo. Vamos a ir a otra pregunta. Dice por acá, buenas noches, pastores. Mi pregunta, ¿por qué pareciera que cada cual la interpreta a su modo y la acomoda porque tiene que ser así? Me pregunto por qué pareciera que cada cual interpreta la Biblia a su manera. Bueno, para responderle, el apóstol Pedro dice que la Biblia es la profecía más perfecta, es la palabra profética más perfecta. Le voy a responder a eso, porque todo el mundo dice eso, ¿no? Que cada quien interpreta la Biblia a su manera. Algunos estarán diciendo, ustedes la interpretan a su manera, el otro doctor a su manera, el otro apóstol a su manera, el otro pastor a su manera. Vamos, ¿qué dice la Biblia entonces? Para ver quién tiene la razón. Ni yo o ellos, yo nunca voy a decir que tengo la razón. Pero si me apego a la Biblia, puedo decir que tengo la razón. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, gracias siervo, 1:19, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hablando de la maldad de este mundo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí está la respuesta, Juan Bautista. Aquí está la respuesta. La Biblia no es mi interpretación, ni la de tal fulano, ni la de tal sutano. La Biblia está interpretada. Si yo doy interpretación de la Biblia basado en la misma Biblia, entonces yo puedo decir que tengo la razón. No porque soy un gran sabio o el pastor Selby, sino porque estamos hablando de acuerdo a lo que la Biblia dice. Ahora, si yo estoy hablando algo que no está de acuerdo a la Biblia, eso es falso.
Eso es falso, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Él ni tan siquiera dijo el que cree en mí como yo digo o como yo enseño. No, él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y él mismo le dijo a los fariseos y a los judíos, escudriñen la Sagrada Escritura. Ustedes dicen que el que escudriñe la Biblia va a encontrar la vida eterna. O sea, la palabra, la ley y los profetas en aquel tiempo va a obtener la vida eterna. Pues ellas son las que dan testimonio de mí. Así que nosotros no estamos diciendo algo porque realmente somos grandes sabios o porque somos grandes descubridores. Todo lo que hablemos debemos de hablarlo basado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia está interpretada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No vino por invento de Pablo ni de Pedro. No, ni de ningún apóstol. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y mire lo que dice acá, Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que haya recibido, ministra a los otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que hacemos en este programa, Pastor Selvin. Si alguno habla, hable de acuerdo, conforme a las palabras de Dios. No podemos hablar lo que no está en la Biblia. Así que eso de que cada quien tiene su propia interpretación, conmigo no va, ni con el pastor, porque yo no creo, no estoy diciendo que soy perfecto o que soy el super predicador, pero si hablamos algo, tenemos que acuñarlo con la Biblia como lo hacemos en este programa y en nuestras predicaciones como lo hacemos en el transcurso de la semana. Pastor. Creo que el problema o el meollo del asunto está en el hecho de que algunos pues nos atrevemos quizás a colocarnos en alguna posición ministerial, en alguna función dentro del reino sin haber sido llamados. Otros sin haber tenido la preparación, porque para ejercer un llamado de Dios tenemos que ser preparados por Dios. Nosotros vemos para Moisés convertirse en el gran libertador del pueblo de Israel y el guiador en el desierto, el Señor lo llevó al desierto y lo tuvo 40 años preparándolo, alistándolo. A David pasó un proceso antes de llegar al trono. El apóstol Pablo mismo dice que él mismo aclara y dice que él, antes de iniciar su trabajo ministerial, dice que fue llevado a Arabia, y en Arabia estuvo 3 años con el Señor, siendo preparado e instruido. Lo vemos que él, después de su conversión, en Hechos capítulo 9, él inmediatamente después de su conversión, él testificó en Damasco. Pero luego de eso no lo vemos a él ya ejerciendo el ministerio, sino fue llevado a Arabia, donde estuvo en un proceso, y él después de 3 años, dice, subió a Jerusalén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pasar por esa escuela de formación. No estoy hablando de institutos bíblicos, estoy hablando de que si Dios te llamó, Dios te va a formar a través de la prueba, de muchas cosas que vamos a experimentar, y que tenemos la responsabilidad de instruirnos, de buscar la información de la palabra del Señor en oración, en ruego al Señor, buscando la inspiración del Espíritu Santo, porque dice 1 Timoteo capítulo 3, hablando de los requisitos para todos los que quieran ser servidores del Señor, dice no un neófito. Cuando dice no un neófito, está diciendo no un recién convertido. Ahora, ¿significa que un recién convertido o una persona nueva en el Evangelio no pueda predicar? No significa que no puede predicar, sí puede hacerlo, pero debe de hacerlo con humildad, reconociendo que no lo sabe todo, que no conoce muchas cosas que no conoce, y que no puede él atreverse a decir esto es así. ¿Por qué? Porque resulta que es posible que el conocimiento de él todavía no esté suficientemente amplio. Tenemos una historia en Hechos capítulo 18 de un hombre que le pasó algo así. Dice el verso 24:
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, era un varón con buen léxico de palabra, varón elocuente, poderoso en las escrituras, mire cómo lo llama, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. O sea, lo instruyeron, le dieron una instrucción en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, este hombre no andaba inventando, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Lo que quiere decir es que no tenía todo el conocimiento del evangelio, no lo tenía todo, habían cosas que no se las habían logrado enseñar, y él aún así, él andaba predicando, y dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, oiga, una pareja de siervos, quizás pastores y maestros, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Este es el asunto. Si hay personas que no tienen el suficiente conocimiento, y por eso no deben de andar como asegurando que esto es así. No es que porque ninguno puede hacer su propia interpretación. Lo que hay es limitantes. Hay personas que tienen limitantes, que hay cosas que no las conocen todavía. Entonces debe de dejarse asesorar por una persona de mayor experiencia, de mayor trayectoria, alguien que ya sabemos nosotros que es una persona con un conocimiento más vasto. Por eso es que la Biblia habla de que hay maestros el mismo apóstol dentro Pablo de la congregación. Dice, el mismo Pablo dice, cuando te presentes ante Dios, a Timoteo le dice en su segunda carta, creo que es 3:15, preséntate como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. O sea, es delante de Dios, no es delante de la gente. Este es el problema que muchos ignoran. Cuando la misma Biblia dice que de toda palabra que hablemos, sea buena o mala, vamos a dar cuenta en aquel día. Así que hay que tener cuidado. Si uno habla, debe de hablar basado en la Biblia, no lo que no está escrito. Por eso hay preguntas que yo sencillamente digo, no lo sé, pero no voy a inventar solo porque querer buscar fama o renombre o seguidores. No, no. Es con Dios que nos estamos metiendo en problemas, no con ustedes. Así que hay mucha gente, pastor, hablamos de acuerdo a lo que está basado en la Biblia. Hay mucha gente que se atreve a asegurar algo y dice, no, es que esto es así, porque Dios me lo reveló, Dios me lo dijo, y tal vez no es así. Tiene que ser esta semana, humildes, pastor, y cuando nosotros esta semana no sabemos un mensaje, algo, pastor. Sí, esta semana voy a traer un mensaje de lo que son las herejías que se oyen hoy en día, que están verdaderamente, pastor Selvin, perturbando y confundiendo al pueblo de Dios. Y esas cosas parecen sencillas, pero no. Tienen un resultado letal, porque es el mismo demonio. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que hay gente que va a dejar la verdad y va a escuchar a doctrinas de demonios, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y quiénes son esos demonios? Pues predicadores. Así que hay que tener mucho cuidado. Pastor Selvin, ya que se metió usted en esto y tocó la vida del apóstol Pablo, teníamos una pregunta pendiente ahí desde México. Yo creo que la hermana está allí en sintonía. Nos escribió desde México esta pregunta, ya que usted la tocó, la vamos a abordar de una vez. Dice que si fue el apóstol Pablo a Arabia a un retiro espiritual, ¿fue su primer viaje misionero del apóstol? Me gustaría saber. En primer lugar, esto de retiro espiritual, tal vez no lo tomemos así porque hoy han hecho un desorden con esa palabra, con esa expresión, si puede decir así. Pero Pablo, antes de comenzar su ministerio, lo que está diciendo el pastor Selvin, no sé si la hermana está ahí conectada y puede escuchar la respuesta. Pablo comenzó su ministerio en Damasco. Se comenzó predicando, lo quisieron matar, lo bajaron por un canasto, por el muro, cayó a Jerusalén, Bernabé lo tomó, lo presentó con los apóstoles, comenzó a predicar en Jerusalén, lo persiguen para matarlo, de Jerusalén huyó a ¿cómo se llama? A Tarso, su ciudad natal. Pablo era de Cilicia, de la región de Tarso. Menor. Entonces, allá, Pablo fue, todo este tiempo que estuvo allá,
fue a la región de Arabia, mejor dicho, es un desierto, pastor. No sé si se nos frizó la transmisión. Acá estoy bien. Gloria al Señor. Fue a Tarso, no sé si me están escuchando. Fue a Tarso y allá de allí fue a Arabia. Gálatas 1:17 está esta historia. O sea, Pablo estuvo, no sé, se cree que más de 14, 15, 16 años estuvo déjenme conectarme acá que me desconecté. En el verso 18 estuvo menciona los 3 años. En Arabia y se cree que fue en un desierto. En el verso 18 menciona los 3 años. Fue donde recibió el evangelio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo tengo problemas acá con mi computadora, no sé si me está escuchando, Pastor Selvi. Sí, le escucho. Le escucho. Estoy escuchando, pastor. Adelante, siervo, por mientras arreglo acá. Ok, leo entonces desde el verso número 11. Verso número 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según un hombre. Estoy en Gálatas 1:11. No es según un hombre. O sea, está diciendo, no es algo que me lo dieron los hombres. Entonces dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, él no lo instruyeron los otros apóstoles, no, a él lo instruyó Jesucristo mismo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, está diciendo, yo no fui donde un apóstol a que me lo enseñara. Entonces dice, ni subí a Jerusalén, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después, dice, fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Entonces, Pablo está diciendo que él, después de su conversión en Damasco, se fue a Arabia. Después regresó a Damasco. Después de ese tiempo donde él dice, yo recibí el evangelio durante el tiempo, lo que está dando a entender aquí, lo recibí durante el tiempo de esa búsqueda que tuve personalmente con el Señor. No me fui de Damasco para Jerusalén, no fui a los que eran apóstoles antes que yo para que me dieran el mensaje, el evangelio, para saber qué era lo que tenía que predicar. No, dice, me fui a Arabia y allí fue, dice, dando a entender él que ahí fue donde él tuvo la revelación. Luego esa revelación la viene él a confirmar en 2 de Corintios, capítulo 12, cuando dice, yo conozco un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue llevado al paraíso hace 14 años, dice, conozco a ese hombre. Entonces, eso que escribe él a Corinto o a los corintios, posiblemente él se está refiriendo a la experiencia que tuvo 14 años atrás cuando estaba en Arabia. Entonces, es uniendo estos textos que llegamos a esa conclusión que Pablo en ese tiempo fue cuando el Señor lo llevó, lo apartó, lo tuvo en ese tiempo de preparación en el cual él tuvo la experiencia de aún
ir al paraíso o ir al tercer cielo. Es lo que da a entender en este texto. Y luego dice, después de 3 años subió a Jerusalén. O sea que lo que está diciendo es que Pablo, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, mejor dicho, después de su conversión, hasta 3 años después, fue cuando él conoció personalmente a Pedro, a Jacobo, a Juan y a todos los demás que estaban en la iglesia de Jerusalén. Fue 3 años después, porque al principio él era un perseguidor de ellos, no tuvo la oportunidad de estar cerca de ellos, porque si no los hubiera encarcelado. Entonces, pero ya de eso, de llamarlo retiro espiritual, pues es un poco más complicado, pero lo que sí creemos es que en esta época y en este momento fue cuando Pablo tuvo pero sí, tiempo pastor, con el Señor. Tal vez no, como decimos, no le podemos llamar retiro espiritual, pero sí, este hombre estuvo, pastor, él dice que estuvo más de 14 años, pero se cree que, ¿por qué? Porque cuando la iglesia, cuando Antioquía recibe el evangelio, enviaron a Bernabé a Antioquía para que ministrara a los hermanos que aceptaron al Señor Jesucristo ahí, como resultado de la persecución, ¿no? Los hermanos que iban por ahí, por esa zona, predicaron y se levantó la iglesia de Antioquía. Entonces, Bernabé, mirando el avivamiento que había ahí, vio una gran oportunidad y fue a Tarso a buscar a Saulo, a Pablo, que, pastor, esto se cree que ya habían pasado más de 15 años, 14, 16 años, habían pasado muchos años ya. Lo trajo a Antioquía y se congregaron ahí mucho tiempo y enseñaron a la iglesia, y allí fue donde el Señor llamó a Bernabé mientras se congregaban en esta iglesia y enseñando al pueblo. Pastor, y ahora hay personas que nomás tienen 6 meses y ya quieren llamarse apóstoles. Sí. Y Pablo esperó años, posiblemente más de 20 años, para poder predicar. Así es, eso que acaba de mencionar usted está en el capítulo 11 del libro de los Hechos, del principio de la iglesia allí en Antioquía, Hechos 11, 19. Hechos 11, 19. Ahí en adelante está esta historia, ya donde Bernabé se involucra y ya luego aparece Pablo, mencionado acá en el verso 25 del libro de Hechos. Hechos 11, 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y así entonces, que la respuesta es, amén, la respuesta es, pastor, para la hermana, y que no esencialmente fue un retiro espiritual, sino que allí recibió el evangelio completo, como usted lo explicó, a lo cual no tuvo ningún apóstol de los del Señor Jesucristo añadir nada, sino que le dieron la diestra a Pablo, dando a entender que el evangelio estaba completo. Y la segunda pregunta es, si allí comenzó su ministerio, podemos decir que sí, porque es en la presencia del Señor donde comenzamos nuestro ministerio cuando Él nos llama. Claro que comenzó ya a las misiones en Antioquía con Bernabé. Salieron en su primer viaje misionero, luego al segundo quisieron regresar, ya no se pudo, se separaron, fue Silas con el apóstol Pablo, y luego su tercer viaje misionero, y luego su cuarto viaje misionero, que fue cuando descendió a Roma, donde posteriormente murió por causa de nuestro Señor Jesucristo y de su mensaje. Vamos a otra pregunta. Dice por acá Dani López, creo que pregunta, pastor, ¿qué era el pan de la proposición? ¿Qué era el pan de la proposición? Adelante, pastor. Bueno, eran unos panes que eran consagrados, también llamados panes de la dedicación, porque esos panes los sacerdotes los llevaban al lugar santo, va a ser un lugar intermedio entre el lugar santísimo y la parte de afuera, que eran los atrios. Entonces había que entrar al lugar santo, dejar la parte donde estaba el altar del holocausto, llegar a donde estaba el lavacro, y luego pues tenía que introducirse al lugar santo donde podían entrar los sacerdotes, y ahí se tomaban 12 panes,
que había que llevarlos y colocarlos en una mesa. Le llamaban la mesa de la proposición, donde esos panes tenían, bueno, una gran enseñanza, que tocar ese tema, estaría bien interesante tocarlo ya más profundamente, pero para ver todo lo que representaba. Esos panes se ponían en esa mesa y se dedicaban al Señor, se dejaban allí en ese lugar, y luego había que volver a entrar, ¿no? Había que entrar para retirar esos panes, y cuando esos panes los retiraban, ellos podían comerlo. Los sacerdotes podían comerlo porque cambiar el pan todos los días. Correcto. Adelante, pastor. Pastor Selvin, ¿qué significado tenía ese pan de estarlo cambiando y que tenía que estar fresco ese pan? ¿Qué significado tiene, ya que todas esas sabemos que eran figuras de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y lo que nos está dando a entender es que nosotros, como dice la misma Escritura, que sus misericordias son nuevas cada día, nosotros también, la palabra del Señor, nosotros cada día tenemos que estar alimentándonos de esa palabra. Nuestra palabra no es que la vamos a dejar por ahí olvidada. Tenemos que estar permanentemente en búsqueda, comida fresca, comida permanente. Entonces, eso es lo que nos estaba diciendo allí, era de que aparte que también, es que como les digo, este es un tema bastante amplio, porque representa también lo que el pueblo le estaba diciéndole a Dios, que ellos dependían de Dios, que cada día dependían de Él, correcto, que dependían del sustento del cielo, que estaban esperando, sabiendo que todo lo que ellos recibían venía de la presencia de Dios. También representaba al Cristo Jesús. Él es el pan de vida que bajó del cielo. Entonces, es una serie de cosas que representa los panes de la proposición. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Juan, capítulo 6. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, ese pan de la proposición significaba la palabra viva, la provisión de Dios cada día, como dice el Padre nuestro, el pan de cada día dándolo hoy, pero ese pan no tenía que enmohecerse ahí, y solo los sacerdotes podían comerlo. Por eso cuando David huía de Saúl con sus hombres, llegaron al sacerdote Ananías, Ananías, y le pidieron de comer, y él dijo: solo tengo los panes, pero no los puedes comer tú, porque solo los sacerdotes lo pueden comer, a menos que estés limpio. Y dijo David: ¿cómo no va a estar limpio si ando huyendo? Así que se los comió, pero fue un acto de necesidad. Así que solo los sacerdotes podían comerlo, y eso está hablando también, pastor, de la presencia del Espíritu Santo. Todo eso tenía muchos, como usted dice, muchas simbologías que representan la presencia del Espíritu Santo, el pan que es la palabra, el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Así que eso podemos decir sobre ese texto. Así es, y Dios también quería que su pueblo entendiera que todo lo que se presentaba ante Dios se tenía que darle un valor, un respeto, que ellos entendieran. Cuando ese pan solamente lo podían comer los sacerdotes, estaba dando a entender de que Dios quiere que aprendamos a valorar lo que viene de su presencia, que tenemos que tomarlo con respeto, con cuidado, con santidad, que no lo tomemos como a la ligera. Lo mismo que estamos diciendo, hoy en día aparecen tantos predicadores hablando tantas babosadas y tantas bobadas, que ellos le han quitado, le han restado el valor a la palabra. Cualquier boca sucia, llena de excremento, y se ponen a hablar de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es pura. Nosotros tenemos que purificarnos, santificarnos, y saber que todo hombre que se adjudique la responsabilidad de predicar la palabra de Dios tiene que hacerlo con responsabilidad, con temor, y sabiendo que esta es una palabra santa y que no podemos nosotros valorizarla ni tratarla como algo tan ligero como cualquier cosa. No es así. El pan de la proposición estaba representando lo mismo. Sí, también sucedía con el fuego. La lámpara tenía que estar ardiendo todo el tiempo. No se podía dejar apagar la lámpara. Era la ley. Y todo eso
simbolizaba la presencia del Espíritu Santo viva que vendría a vivir en el creyente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando los hijos de Aarón fueron a ofrecer, a meter, o sea, a incendiar el altar con algo que no era el fuego verdadero, Dios los quemó allí mismo en su presencia, porque estaban jugando con algo que no se puede jugar. Como usted está diciendo, hay muchas personas jugando hoy con los ministerios del Señor, que Él ha delegado a los que Él ha llamado, nada más. Así que el fuego, la lámpara tenía que estar ardiendo perpetuamente hasta que viniera Cristo. Bueno, vemos también en el libro de 1 Samuel que dice que antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel, dando a entender que nunca Dios ha dejado este pueblo, esta generación, esta humanidad sin palabra, sin profeta. Así lo dijo en Jeremías, pero cuando suceda sabrán que hubo profeta entre ellos. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Mañana, ojalá que no tengamos problemas con esto. Recuerden, yo he estado en un cambio de local y por eso apenas estamos haciendo este programa así, como quien dice, así, un poco, no como debe ser. Así que pedimos disculpas por todo. Mañana venimos con otro programa más de la Biblia y el Tiempo. Saludos a los que están conectados allí en el canal del Pastor Carlos Fuentes, como también en el canal La Generación del Rapto. Mañana venimos con otro programa de la Biblia y el Tiempo, si el Señor así lo quiere. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y sigan haciendo sus preguntas. Mañana, si Dios nos permite, estamos aquí una vez más. Pastor Selvin, gracias también por estar en este programa y ser junto a este programa. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos, y pues ha sido un honor volver a estar acompañándole en este programa a usted y poder ser de ayuda a usted en este trabajo, en este programa, y también una ayuda y una bendición para nuestros hermanos que han estado pendientes y que han estado preguntando por qué ha pasado con el programa. Pues aquí, mientras el Señor me dé las fuerzas, aquí estaré acompañándole siempre. Bendiciones y gracias por la confianza brindada, y nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos. Adiós, Pastor Carlos Fuentes. Bendiciones, saludos para usted. Amén, Pastor. Gracias a usted por acompañarme. Que Dios me lo bendiga y mañana, si Dios lo permite, nos vemos en este programa. Saludos para todos, hermanos amados en todo lugar. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. En el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo con su pastor Carlos Fuentes. Esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.